Contamos con 4 panelistas de lujo. Enrique Fanjul, socio director de Iberglobal y ex consejero comercial en China. Allí nos conocimos en 1989, ¿te acuerdas, Enrique? Y tiene además 6 libros escritos sobre el gigante asiático. Aurea Moltó, directora de la prestigiosa revista Política Exterior y miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Fidel Sendagorta, director general de Política Exterior y Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, con una larga e importante carrera diplomática que le ha llevado a uno de los países más importantes de Asia. Ha sido embajador en Japón, además de ser director general de Asia y América del Norte. Y Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor de análisis económico en la Universidad Autónoma de Madrid y es consultor del Banco de España. Pues ya os digo, con estos fantásticos panelistas empezamos, y empezamos por ti mismo, Enrique. Vamos a ver. El eje de la confrontación entre las dos superpotencias es que Washington intenta contener a China, o sea, intenta contener el ascenso de China, y China busca que la esfera de Asia, o sea, su esfera de influencia, poder que sea única, es decir, que no esté Estados Unidos. En esta confrontación tan fuerte, ¿qué papel puede jugar Europa? Micrófono, Enrique. Perdón, se me había olvidado el micrófono. No, yo diría sí, bueno, de manera introductoria, no, puesto que no queremos hacer intervenciones muy largas y queremos que el diálogo sea fluido. Digamos que la actitud de Europa se va a mover en torno a 2 grandes vertientes o a 2 grandes ejes, ¿no? Por un lado, yo creo que Europa está buscando una actitud propia, una política propia, ¿no? Una autonomía, se habla de la autonomía estratégica, etcétera, pero está claro que Europa quiere diferenciarse de Estados Unidos, quiere reunir ese enfrentamiento frontal que Estados Unidos, especialmente con Trump, está protagonizando con China. Los motivos para ello, bueno, pues para mantener, digamos, para rechazar esa política de enfrentamiento son múltiples, ¿no? La importancia económica de China, la importancia económica de las relaciones entre China y Europa. Tengamos en cuenta que el comercio entre China y la Unión Europea es de alrededor de 1.000 millones de euros al día, ¿no? Y bueno, es decir, existen muchos motivos sobre los cuales podemos volver posteriormente, por los cuales, bueno, pues Europa pienso que rehuye y ha decidido rehuir esa política de enfrentamiento frontal, ese desacoplamiento que está preconizando Estados Unidos en buena medida. Y por otro lado, la otra vertiente, yo creo que estamos asistiendo a un cierto endurecimiento de la postura de Europa hacia China. Es decir, estamos asistiendo a un cambio. Ya el año pasado, con la aprobación del famoso documento estratégico en el cual a China se le calificaba de competidor económico y rival sistémico, si no me equivoco con la adjudicación de los adjetivos, ¿no? Pero se va percibiendo, digamos, un endurecimiento de la postura europea, que yo creo que va en paralelo también con la política china, con el endurecimiento que está habiendo de la política china, un tema sobre el cual creo que podemos volver después. El propio Borrell ha hablado de la pérdida de ingenuidad frente a China. Se acaba de publicar hace pocos días un documento conjunto de la Comisión Europea y el alto representante y la oficina del alto representante para la política exterior y de seguridad sobre desinformación, en la que entiendo que por primera vez, por lo que he podido leer, se menciona a China y a agentes estatales chinos como agentes productores de actividades de desinformación. Y entonces, bueno, brevemente en esa introducción, creo que esos van a ser un poco, entiendo que esos son 2 grandes ejes en torno a los cuales va a evolucionar la política europea. Es decir, una política propia. El propio Borrell me parece que ha hablado también de la llamada doctrina Sinatra, ¿no? Entiendo que refiriéndose a la canción de
Frank Sinatra de My Way, ¿no? Es decir, una política autónoma, una política que rehúye el enfrentamiento, pero al mismo tiempo, en segundo lugar, una política que se está volviendo más firme y va a exigir a China con más firmeza el cumplimiento de compromisos y de normas. Pero estamos viendo cómo, de cara, por ejemplo, a Estados Unidos, pues también Estados Unidos prácticamente nos está tratando casi a patadas, ¿no? Y esto está haciendo que Europa también tenga, ahora, por ejemplo, ha dicho que va a retirar casi el 30% de las tropas que tienen en Alemania, de la noche a la mañana, ¿no? No se sabe si es que ir de la OTAN. En fin, Aurea, ¿tú crees que Europa ha perdido su ingenuidad frente a China y frente a Estados Unidos? Bueno, buenas tardes y gracias a todos. Es un gusto estar aquí con todos vosotros compartiendo esta sesión. La verdad es que me siento un poco, digamos, como pez fuera del agua con Fidel y con Enrique hablando de China y de Estados Unidos, pero voy a tratar de aportar mi grano de arena porque es un tema que hemos tocado en política exterior desde hace mucho tiempo y recientemente ha ocupado muchas páginas de la revista. La Unión Europea lo que sí parece es que ha recobrado cierto sentido de urgencia. No sé si ha perdido la ingenuidad, pero sí está viviendo ahora mismo en una situación de urgencia de que realmente está en un doble riesgo. Por una parte, el riesgo de verse atrapada en esta confrontación entre Estados Unidos y China, y no ser capaz de definir el espacio propio en el que tienen que situarse los europeos, lo cual tampoco es fácil, es más fácil decir que llevar a cabo definir este espacio propio por algunas cosas que voy a comentar ahora. Y en segundo lugar, el otro temor es perder verdaderamente toda la relevancia de los europeos las cuestiones que están definiendo el mundo de hoy y del mañana, ¿no? No es solo el comercio, es también la tecnología, también incluso como las fracturas que se están creando en nuestras democracias, por esta exposición de estos otros sistemas de gobierno, estos países más autoritarios que supuestamente se muestran muy efectivos a la hora de gestionar ciertos problemas interiores y también muy efectivos a la hora de proyectarse internacionalmente como modelos alternativos, etcétera, ¿no? Y entonces sí que estamos viendo, y claramente también ahora mismo está ocupando gran parte de la agenda de la Unión Europea y de los discursos del propio Borrell, que asumimos que Europa necesita definir este lugar específico y el que nos toca, no solo a futuro, sino en el presente inmediato, en este desorden global que en este momento, y no sabemos por cuánto tiempo, está caracterizado por una enorme competición entre grandes potencias. Y también por algo que es un cierto regreso a las esferas de influencia. En el caso de China es muy claro, en el de Estados Unidos también, pero sobre todo tiene que ser claro en el caso de Europa, porque Europa sí es una región con mucha proyección, que tiene unas esferas de influencia clarísimas y sobre todo que tiene un vecindario que influye internamente mucho todo lo que acontece en la Unión Europea. Me refiero fundamentalmente a nuestro vecindario sur, al norte de África, Oriente Próximo, pero también al oriente europeo, ¿no? Y aquí sí que es necesario que Europa defina realmente sus intereses en este tablero de juego, sobre todo porque lo que pase allí le va a afectar también a Europa, ¿no? De ahí que ante el temor a que esta confrontación se agudice y que desestabilice hasta tal punto el sistema internacional que los europeos se vean atrapados, Europa necesita esta mayor autonomía frente a los dos, frente a Estados Unidos y también frente a China, ¿no? La autonomía es difícil en ambos casos porque los vínculos tanto de Europa con Estados Unidos como con China son enormes, ¿no? Lo que pasa es que estos vínculos tecnológicos, comerciales, de defensa, políticos, son diferentes en cada bloque, pero son igualmente relevantes, ¿no? Y luego también la otra cuestión es que dentro de la Unión Europea no hay una visión única
Efectivamente, ahora vemos por parte de todos los países o de los grandes países sí una mayor voluntad de trazar ciertas líneas o de trazar, digamos, unas prioridades en la relación con China, también de buscar mayor autonomía respecto a Estados Unidos. Pero, ¿qué significa esta autonomía para Francia o para los países del este o para Alemania? Son cosas diferentes, ¿no? Y eso lo vemos que cada país pues, mantiene unas relaciones con China distintas, ¿no? Entonces, buscar esta autonomía y esta independencia no va a ser fácil. Al mismo tiempo, como lo que hay es una relación de interdependencia, es cierto que probablemente algo que haya que analizar y que Europa pueda desempeñar ahora mismo es hasta qué punto esta interdependencia, que significa que cada uno depende también del otro para determinados asuntos, haya asuntos tanto para los chinos como para los estadounidenses para los que Europa sea útil. Y aquí quizá ese es el campo en el que se espera que la Unión Europea pueda ser más útil a la hora de ayudar incluso a cada uno de ellos a gestionar estas interdependencias que tiene con Europa y que tienen una proyección global y que para las cuales la relación con los europeos es necesario, ¿no? Y también quizá en algún momento pues, Europa podría ser o servir para encontrar algunos acomodos a lo que parece una tensión creciente y de momento sin vistas de que vaya a reducirse a medio plazo entre Estados Unidos y China, ¿no? Y quizá es aquí en todos estos campos y en la vecindad, en cómo redefinir la relación con China, con Estados Unidos, cómo esta tensión afecta a nuestro vecindario, cómo los problemas en nuestro vecindario nos afectan a nosotros, los europeos sean capaces de encontrar, digamos, las piezas con las que crear un puzzle en el que se sitúe en un mundo que ahora mismo es desordenado, muy competitivo y donde realmente Europa corre un gran riesgo de quedar de alguna manera fuera de juego. Efectivamente. En el interesante documento que elaboraste para el Belfer Center de la Universidad de Harvard, que se llama The Triangle in the Long Game, sugieres que la rivalidad entre Estados Unidos y China la han alentado sobre todo el plan tecnológico chino, de Made in China 2025, con el que Xi Jinping pretende convertirse en la primera potencia económica, o sea, en la primera potencia tecnológica del mundo, y el diplomático de la nueva ruta de la seda. ¿Necesitaría Europa la soberanía digital y tecnológica para realmente ser el tercer vértice del triángulo que tú hablas y equilibrar sus relaciones tanto con China como con Estados Unidos? Muchas gracias, Georgina. Bueno, vamos a ver, yo en línea con lo que decía Enrique y también Aurea, realmente vemos que el debate en Europa ahora está en torno a la noción de autonomía estratégica. Pero así como la autonomía estratégica hace unos años, unos pocos años, o incluso hace no muchos meses, estaba pensada más en el plano de la defensa, y ese plano es precisamente el más difícil para Europa, sobre todo en relación con Estados Unidos. Con China no hay realmente una relación militar de la que se pueda hablar, pero Europa sigue dependiendo en gran medida para su seguridad de Estados Unidos, y salir de esa dependencia es un objetivo a largo plazo, pero en fin, es un objetivo que hay que perseguir. Sin embargo, yo veo que ahora están encima de la mesa otros aspectos de la autonomía estratégica más económicos y más tecnológicos que van en la dirección a lo que tú apuntas, ¿no? En primer lugar, y un poco motivado por la crisis de la pandemia, la noción de resiliencia en cuanto a no depender excesivamente de un solo suministrador para algunos productos o equipos, como pueden ser los médicos o farmacéuticos, que se ha demostrado en esta crisis que crea una vulnerabilidad indeseable por parte de Europa. Entonces, bueno, ahí las respuestas, pues eso es parte del debate, pero, en fin, para unos tienen la tendencia un poco proteccionista, es decir, hay que volver a fabricar estos equipos y estos productos en Europa.
Otros piensan en una regionalización de las cadenas de suministro para que estén en el entorno europeo más cercanas, por tanto, y sean menos vulnerables. Y otros sencillamente hablan de diversificación de suministros, ¿no? Trabajar para no depender de un solo suministrador, como en este caso era en general China, sino tener una variedad de ellos. La otra dimensión de la autonomía estratégica que está ahora en el debate es, digamos, una utilización más robusta, más firme de los activos de la Unión Europea y especialmente del mercado único y del poder regulatorio europeo en los tratos con los otros, con los países más poderosos del mundo y desde luego con China, pero también con Estados Unidos. Y hemos visto dos muestras últimamente, que las dos creo que tienen más relación con China que con Estados Unidos, que son el mecanismo de seguimiento de inversiones en sectores estratégicos para, digamos, obstaculizar o por lo menos ser conscientes de la entrada de inversiones en sectores que pueden ser críticos, las infraestructuras, y también ahora el papel que ha hecho la Comisión sobre subsidios estatales a empresas que invierten en la Unión Europea. Creo que esas dos líneas de trabajo van en el sentido de utilizar de una manera más consciente que el acceso al mercado único tiene mucho valor para nuestros socios comerciales, sobre todo para los grandes, y que nosotros podemos y debemos utilizarlo de manera que creemos una relación de fuerzas con la otra potencia que a su vez nos permita un mejor acceso a sus mercados. Y en tercer lugar, como tercera punta de este debate sobre la autonomía estratégica, está toda la cuestión de la política industrial. ¿Qué política industrial quiere Europa? El apoyo a los campeones europeos que compitan globalmente y el no dejar el campo abierto a otros para que tomen la delantera en tecnologías que van a ser claves para el futuro, como pueden ser las baterías eléctricas, como puede ser la nube. Hemos visto la creación de este proyecto Gaia entre países europeos para crear una nube europea, y quizás algún día lo veamos también en las redes 5G, en telecomunicaciones, no ya porque Estados Unidos nos imponga la exclusión de unos o de otros, sino porque Europa sea capaz de utilizar a las empresas propias y la capacidad propia para tener también unas soluciones propias en un sector extremadamente sensible y crítico como son las redes de telecomunicaciones de quinta generación. Y si te parece, pues me quedo ahí, Georgina, y podemos debatir sobre este asunto mucho más. Gracias, Fidel. Sí, en realidad, claro, es que tenemos que tener en cuenta que no solo se habla todo el tiempo de 5G y de Huawei, pero hay dos empresas europeas, que son Nokia y Ericsson, que están abriendo un mercado y que van más despacio de lo que va Huawei, pero son empresas muy importantes, y si se apoya, pues efectivamente Europa también tendrá mucho que decir en el 5G, ¿no? Vamos a cambiar a la parte ecológica. Entre las prioridades de la Comisión Europea se encuentra el Pacto Verde, para convertir el continente en climáticamente neutro en 2050. China también tiene una política, digamos, muy ecológica después del desastre que han tenido en estos 40 años de crecimiento sin control, ¿no? Federico, ¿es China el socio ideal para impulsar la transformación hacia una economía sostenible y eficiente con los recursos del planeta? Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y te contesto rápido. No es el ideal, pero déjame que haga una digresión al tema que estábamos hablando antes de entrar directamente en el tema verde, porque yo creo que es muy importante que entendamos
¿por qué está descolocada la Unión Europea? Y está descolocada porque el juego internacional ha cambiado y el concepto de poder hay que reinterpretarlo. Es decir, la Unión Europea se decía que tenía poder civil, poder normativo, poder blando, poder regulatorio, de todo menos poder duro. O si nos vamos a la interpretación clásica o no tan clásica, por ejemplo, de Susan Strange, del año 88, de su libro clásico Estados y Mercados, ella dice que el poder estructural en el sistema internacional depende de 4 cosas, ¿no? De la seguridad, de la producción, de las finanzas y del conocimiento, ¿no? Y de algún modo lo que vemos es que si el juego es cooperativo, multilateral y de interdependencia y de camino hacia la democracia liberal y de las tesis de Fukuyama del fin de la historia, que es un poco el ensoñamiento en el que hemos vivido en la Unión Europea desde la caída del muro de Berlín hasta hace poco, entonces no hacía falta tener estructuras de poder duro o de poder militar o de poder financiero duro como la hegemonía de la moneda de reserva, o incluso ir rezagado tecnológicamente no era tan grave siempre que el amigo americano no nos fuera a dar una puñalada por la espalda. Y por eso la Unión Europea podía jugar a lo que llamaba el multilateralismo eficaz y decir que era una potencia que daba la espalda al nacionalismo y al imperialismo, porque los habíamos vivido en carne propia y sabíamos que no llevaban a nada bueno, y jugábamos en esa liga. Y estábamos muy cómodos. Y de hecho, en 2004, 2005, 2006, soñábamos con que íbamos a exportar nuestro modelo de gobernanza multinivel, liberal, democrática y basada en normas al resto del mundo, ¿no? Y lo que ha pasado es que de una manera muy rápida esto se ha quebrado. Vuelve el nacionalismo, esperemos que no vuelva un neoimperialismo con una esfera de poder alrededor de Estados Unidos, otra de China y que tengamos que estar obligados a elegir, porque no nos va a interesar, y eso es lo de My Way de Borrell, pero de algún modo tenemos que dotarnos de herramientas de poder un poco más duro, y como ha dicho Fidel, el de la defensa es el más difícil, pero en la parte de producción tampoco andamos muy bien, porque la manufactura global se ha ido al Asia emergente. En finanzas tenemos que conseguir que el euro sea algo más que la segunda eterna moneda y no de reserva, y en tecnología, pues Fidel ha comentado la cuestión del 5G. Por lo tanto, este es el nuevo juego, ¿no? Y aquí también es verdad que hay elementos posmodernos interesantes donde nosotros podemos influir en el relato, en el valor de las ideas, en el aspecto normativo. Y ahí encajaría el tema climático junto con otros, ¿no? Y la pregunta tuya es, ¿y ahí China es un buen compañero de viaje? Pues sí, pero no. China se ha dado cuenta y ha planteado que el tema del cambio climático le importa y le interesa básicamente por problemas internos, porque hay una demanda de su población por ocuparse de este asunto y también hay una responsabilidad global, dado que es la segunda economía del mundo, o la primera si la medimos a paridad de poder adquisitivo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, por lo menos están dispuestos a hablar de este asunto. Pero por otro lado, China tiene un modelo productivo hipercontaminante. Es verdad que ellos dicen que per cápita contamina menos que Estados Unidos, y tienen razón, porque tienen 1.350 millones de habitantes, pero de alguna manera no estamos en la misma línea. Nosotros estamos mucho más verdes que ellos, y en todo caso lo que hay es una competencia por la tecnología verde, que tanto nosotros como los chinos, como Estados Unidos, como cualquier otro país quiere alcanzar para hacer negocio con las soluciones que van a ser las necesarias dentro de unos años, ¿no? Entonces yo creo que aquí podemos colaborar. Está bien que están en el Acuerdo de París y estaría muy bien que Estados Unidos también lo estuviera después de noviembre, ya veremos. Pero bueno, no es tan sencillo porque, por ejemplo, la mayor herramienta que va a empezar a utilizar la Unión Europea de manera externa para luchar contra el cambio climático es un arancel a las importaciones de productos que estén producidos con estándares medioambientales más bajos que los europeos. Y eso a China no le va a gustar nada. Y eso no le va a gustar nada a los emergentes. Y vamos a tener que explicar muy bien que esto no es proteccionismo por proteccionismo, esta es una política exterior para salvar el planeta. Por lo tanto, hay que colaborar, hay un diálogo posible, pero hay competencia y rivalidad entre quién va a la delantera tecnológica y vamos a tener un problema con la parte comercial cuando nos pongamos en serio a hablar de herramientas climáticas. Sigo contigo, Federico. La COVID-19 ha expuesto las consecuencias de un exceso de globalización, de lo que ya ha hablado Fidel, y de un Estados Unidos proteccionista. Entonces, la pregunta ahora es,
¿Abrazará la Unión Europea el proteccionismo o alimentará la nueva ruta de la seda? Bueno, yo creo que no vamos a abrazar el proteccionismo porque nuestro ADN todavía tiene muy imbricado que a nosotros nos ha ido bien cuando hemos comerciado, pero cuando hemos comerciado con reglas, tanto dentro de la Unión Monetaria, digo, Unión Europea construyendo el mercado interior, como a nivel multilateral cuando hablamos de la OMC, e incluso cuando hacemos acuerdos comerciales preferenciales, una vez que el multilateralismo está de capa caída, ¿no? Entonces yo creo que es prioritario intentar resucitar el multilateralismo, que las cadenas globales de suministro no se vean completamente rotas después de la pandemia y que de alguna manera podemos diversificar un poco en proveedores o acortar las cadenas o hacer algo de reshoring a través de la impresión 3D y de otras herramientas tecnológicas, pero que a la Unión Europea le interesa que se mantenga la expansión comercial. Le interesa la reforma de la OMC y para eso es clave tener tracción y poder tirar de otros países como los de América Latina o como Japón o Canadá o Australia que estarían dispuestos. Con Trump en la Casa Blanca esto no va a ocurrir, pero vamos a ver qué pasa a futuro. Y a China le interesa mucho reformar la OMC. Lo que pasa es que necesitamos una OMC preparada para el siglo XXI y preparada para que puedan cohabitar el modelo económico chino con ayudas públicas ingentes, con los modelos económicos occidentales. Esta es la gran negociación pendiente, ¿no? Que no sé si se va a poder resolver, pero que en la próxima década tenemos que hablar de esto, sobre todo una vez que Trump no esté torpedeando el asunto. Por otro lado, estamos viendo que la ruta de la seda nos puede resultar seductora en algunas cuestiones y si es comercio e interdependencia con China de modo recíproco y en igualdad de condiciones y que el tema de las ayudas de Estado que ha mencionado Fidel aquí es importante, podemos mantener nuestra relación con China, pero como ha dicho Enrique al principio y Áurea, nos hemos despertado un poco y vemos que China, digamos, no es tan cooperativo y que algunos elementos de la ruta de la seda, además de ser un programa de diplomacia pública, es un programa de proyecto neoimperial y por lo tanto vamos a tener que tener cuidado con eso. Yo sobre el tema de la globalización, yo añadiría, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Federico, pero creo que la globalización va a continuar, que el multilateralismo, bueno, pues con sus tropiezos y sus dificultades, esperemos que continúe, etcétera, ¿no? Pero creo que sí va a haber cambios importantes en la estructura de la globalización, ¿no? Es decir, sin entrar en mucho detalle en el tema, pero las cadenas globales de valor, por ejemplo, yo creo que están sufriendo y se están anunciando importantes cambios, ¿no? Tanto por motivos económicos como por motivos políticos, ¿no? Por motivos económicos, porque ya pues, el diferencial de precios que hay con China, que ha sido la gran fábrica del mundo, pues se ha reducido mucho y por tanto el incentivo para deslocalizar, para situar allí instalaciones productivas se ha reducido mucho, ¿no? Como también, bueno, pues porque es decir, ahora pues se demanda más personalización de los productos, más customization, como se dice en inglés, se demanda más rapidez del suministro y eso está provocando, bueno, que esté creciendo un poco lo que se llama la producción en proximidad, la regionalización del comercio, es decir, acercar, digamos, los centros productivos a los centros de consumo. No tiene por qué ser necesariamente una relocalización, es decir, que vuelvan a los países de origen las fábricas que se habían deslocalizado a otras zonas, pero que a lo mejor se sitúan en países próximos, etc. Y aparte de motivos económicos, se podrían mencionar otros también, están los motivos de seguridad, que se han puesto muy de relieve con el tema del COVID, ¿no? Los motivos de seguridad en el sentido de que, bueno, en determinados productos esenciales, el tener cadenas globales de valor que sean muy largas, que dependan de países con los cuales en determinados momentos, bueno, puede haber conflictos políticos, etcétera, bueno, pues no son aconsejables. Conviene, digamos, modificar esas cadenas globales de valor. Y además porque la tecnología, conforme más avanzamos en tecnología, se necesita menos mano de obra y eso también facilita, digamos, que no sea tan necesaria la deslocalización como era antes, ¿no? Exactamente. Ese es otro motivo económico, por ejemplo, bueno, pues que va a influir que con la automatización, la robotización, digamos, la importancia del factor trabajo en los procesos productivos y en los costes está disminuyendo, ¿no? Y al fin y al cabo ha sido, digamos, el arbitraje laboral, digamos, el intentar reducir los costes laborales ha sido el gran impulsor de la deslocalización en las décadas pasadas, ¿no?
la pandemia, en lugar de reforzar la solidaridad mundial para vencer al maldito virus, ha agravado considerables tensiones, sobre todo, como ya hemos dicho al principio, entre Estados Unidos y China. ¿Tú crees que hay voluntad, y esto parece que la Guerra Fría, la nueva Guerra Fría tiene que ser una cuestión de voluntad? O sea, porque China es tan capitalista como es Estados Unidos, luego por lo tanto no existe esa división que existía con la Unión Soviética. ¿Tú crees que hay voluntad de iniciar una nueva Guerra Fría? Bien, bueno, esta mañana precisamente había un artículo sobre el asunto en el País, que me imagino que habréis visto, ¿no?, de Javier Solana y Óscar Fernández, y luego he visto de Óscar un comentario en Twitter que venía a decir que la analogía de la Guerra Fría con la situación anterior entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que realmente ocultaba más de lo que iluminaba, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, qué duda cabe que estamos entrando en un periodo de competencia que cada vez se aproxima más a un antagonismo ya teñido de confrontación en algunos sectores. Pero yo creo que asimilarlo a lo que vivimos en la Guerra Fría no acaba de convencerme como concepto, ¿no? En primer lugar, porque no hay esa pugna existencial basado en motivos ideológicos que veíamos en la Guerra Fría anterior con la Unión Soviética, y en la que solo parecía que solo cabía la victoria de uno de los dos lados, ¿no? Mientras que ahora yo creo que, en fin, incluso los estrategas más radicales de la administración actual en Estados Unidos, no creo que, y tampoco de China, piensen en que solo es un antagonismo del que solo puede salir un vencedor. Es decir, yo pienso que el objetivo en todo caso es conseguir una coexistencia más favorable o un equilibrio de poder más favorable para tu lado, pero sin llegar a una guerra abierta o una victoria por disolución del sistema, como sucede. Y en segundo lugar, porque la interdependencia es enorme, ¿no? Es decir, el comercio entre Estados Unidos y China, pues no sé si son 737.000 millones, ¿no? Hace un par de años hay 350.000 estudiantes americanos chinos estudiando en Estados Unidos. Entonces, aunque esa interdependencia se vaya limitando en tecnologías de doble uso, civil y militar, para disminuir la vulnerabilidad de unos y de otros en caso de conflicto, pero la interdependencia va a seguir existiendo de una manera muy importante, ¿no?, en las relaciones entre ambos, y yo creo que eso es completamente contrario a lo que sucedía en la Guerra Fría anterior. Desde el punto de vista militar, teníamos la situación en Europa en la que la superioridad convencional soviética se compensaba con la doctrina militar americana de la escalada al umbral nuclear. Es decir, si había un ataque, aunque fuera convencional soviético, en Europa, Estados Unidos, y eso era la doctrina de la disuasión realmente, estaba dispuesto a subir al umbral nuclear para impedirlo. Esto no lo tenemos hoy en día, es decir, que en el Mar del Sur de China y en torno a Taiwán puede haber situaciones cada vez más tensas, es cierto, pero no hay una doctrina de la escalada nuclear entre ambos que te pueda llevar a una hecatombe. No quiere decir que no haya riesgos de escalada, pero quiere decir que no existe como tal doctrina como sí existía en la Guerra Fría. Y luego, en fin, dicho todo esto, lo que sí vemos es que hay cada vez se subraya más la seguridad como el valor máximo, por encima incluso de la ventaja o del bienestar económico. Y entonces, tanto China como Estados Unidos están dispuestos a
a perder económicamente siempre que eso, o no ganar tanto económicamente mediante, pues eso, cadenas de valor cruzadas en uno y otro país en determinadas tecnologías, porque ambos quieren salvaguardar esa capacidad última de no depender del otro y, por tanto, poder prevalecer sobre el otro en caso de un conflicto. Cuando hablamos de seguridad siempre estamos hablando de un posible escenario de conflicto, ¿no? Y luego tenemos también, como una analogía con la Guerra Fría, una competición muy agudizada entre ambos, no ya en el escenario de Estados Unidos y China, sino en terceros países. En Europa lo estamos viendo, pero también en África, en América Latina, en el sudeste asiático. Entonces, esa competición, que es sobre todo tecnológica y económica, tiene un sentido cada vez más político. Y entonces, bueno, ahí es donde quizás se pueden encontrar más analogías con una situación de Guerra Fría. Pero ya digo que no creo que sea un concepto que nos ilustre sobre la realidad de hoy, que es más compleja que la que era en la época de la Unión Soviética. Hoy precisamente el South China Morning Post, que es el periódico más, digamos, más prestigioso de Hong Kong y que tiene, pues, es prensa independiente y muy interesante a la hora de analizar lo que sucede en China, decía que China y Estados Unidos nunca han estado tan cerca de una confrontación como están hoy en día. Y que muchas de las conexiones, las líneas de comunicación que existían entre el ejército norteamericano, o sea, que se han puesto entre el ejército norteamericano y el ejército chino, que se han roto en los últimos tiempos, que la situación está muy peligrosa. Así es que, bueno, Aurea, vamos contigo. La autonomía estratégica de la UE, ¿tú crees que se construirá independientemente de quién gobierne en Estados Unidos? O sea, si estamos construyendo y ahora se ve una clara búsqueda de esa autonomía estratégica precisamente desde que Trump gobierna, ¿crees que si gobiernan los demócratas nos vamos a volver a dormir? Bueno, si se construirá una autonomía estratégica con independencia de quién gobierne Estados Unidos, bueno, pues así debería ser, ¿no? Porque además no parece que un cambio en la presidencia de Estados Unidos vaya a desembocar en un nuevo realineamiento transatlántico. En esto coincido totalmente con lo que acaba de contar Fidel, ¿no? Los europeos no deberían esperarlo. O sea, el asunto de la autonomía estratégica está pendiente desde hace muchísimo tiempo y tienen que llevarlo a cabo, pero no ya porque Estados Unidos no esté, que ya hace tiempo que está diciendo que nos tenemos que hacer cargo de nuestros propios problemas y de nuestra propia seguridad, sino también porque hemos visto que las prioridades también son distintas, no tenemos las mismas amenazas a la seguridad. Hay amenazas globales compartidas, por supuesto, pero hay otras prioridades, hay otros terrenos donde se juega nuestra seguridad, en Oriente Próximo, en Norte de África, quizá también en Rusia, en Asia Central, incluso también en Asia, donde la posición de los europeos puede ser distinta y su seguridad se ve afectada de una manera diferente que la de Estados Unidos, ¿no? Nuestro vecindario es inestable y después de esta crisis va a ser todavía más inestable. Entonces, para Europa es un imperativo totalmente avanzar en esta autonomía estratégica. Es algo que no es nuevo de Trump, que viene de lejos y que además, como también han señalado Fidel y Enrique, se agudiza porque además el sector de la defensa ya no es solo defensa, es un sector cada vez más digitalizado, que hace tracción sobre otros sectores económicos, que tiene profundas implicaciones en la ciberseguridad, en la privacidad, etc. Y luego también porque Europa necesita esta autonomía estratégica para asuntos que no son propiamente de la seguridad o de la defensa. Eso lo ha contado perfectamente Fidel en su primera intervención.
y para asuntos que son propiamente suyos de los europeos, ¿no? Pues la producción de determinados bienes esenciales, diversificar los canales de suministros, la utilización de activos europeos como nuestro poder regulatorio, nuestro mercado interior, el desarrollo de nuestra política industrial europea. Es decir, Europa necesita desarrollar su autonomía estratégica mucho más allá del terreno de la defensa, que es donde se entiende y donde se aplica tradicionalmente ese concepto, no porque Estados Unidos no vaya a estar, sino en la propia definición del papel y de la posición de los europeos en un mundo que va a ser completamente diferente y mucho más complejo que el de la Guerra Fría, sin duda. Enrique, la Unión Europea es el primer mercado del mundo, pero Estados Unidos y China, en tanto que países, son las mayores economías. ¿Es posible un desacoplamiento de los tres o estamos condenados a entenderlo? El micrófono, Enrique, que se te olvida siempre. Enrique. Perdón. No, yo diría bueno, que estamos condenados a entendernos y que debemos entendernos, ¿no? Yo creo que la idea del desacoplamiento es una idea que, en primer lugar, choca, digamos, con lo que los economistas hemos estudiado siempre, con lo que la teoría económica más fundamental indica, que es que el comercio mundial, la liberalización de los intercambios, favorece el crecimiento y el bienestar, ¿no? No tenemos más que ver bueno, pues que en las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, ese gran crecimiento económico que se produjo en el mundo estuvo acompañado, tuvo un alto grado de correlación con el aumento de la globalización y de los intercambios, ¿no? Y tenemos, si queréis, el ejemplo más claro e individual que hay de los efectos positivos de la globalización es China, ¿no? China ha protagonizado con la reforma la mayor revolución económica de la historia de la humanidad. Nunca un colectivo tan grande de población experimentó una mejora tan intensa en sus condiciones materiales de vida en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Y eso fue posible gracias, por un lado, a la apertura al exterior, gracias a la globalización, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, digamos, es decir, no es deseable el desacoplamiento, desde en términos económicos, en términos de bienestar, etc. Por otro lado, supondría un coste enorme, porque como ya hemos apuntado varias veces, el grado que hay de relaciones económicas es muy intenso, ¿no? Es decir, entre Estados Unidos y China, entre la Unión Europea y China. La Unión Europea es el primer socio comercial de China, si no estoy equivocado, pero el grado que hay de relaciones económicas es verdaderamente muy fuerte. Es decir, que un intento de desacoplamiento, de cortar esas relaciones económicas, tendría unos costes enormes, ¿no? Otra cosa es, como apunté en mi primera intervención, digamos, que la búsqueda de la cooperación a nivel económico, en cambio climático, en múltiples aspectos, digamos, tiene que ir acompañada también de una actitud perdón, de firmeza a la hora de reclamar a China cambios en su modelo económico, cambio en sus condiciones, las condiciones de acceso a su mercado, etcétera. Donde ahí yo creo que hay un creciente descontento y una cierta sensación en la Unión Europea, una cierta sensación de pérdida ya de paciencia, ¿no? Es decir, son muchos años de declaraciones, de anuncios por parte de China de que va a llevar a cabo reformas, etcétera, pero verdaderamente el progreso que se detecta es muy lento, ¿no? Se acaba de publicar hace unos días un estudio que hace anualmente la Cámara de Comercio Europea en China y que muestra en este sentido, basado en una encuesta entre empresas europeas. Podría mencionar algún dato, pero no lo voy a mencionar por no extenderme mucho ahora, en todo caso quizá a lo largo del diálogo, pero que muestra, digamos, actitudes bastante negativas por parte de las empresas europeas en relación con sus condiciones de acceso al mercado chino. Me corto aquí y quizás luego podemos volver a relacionarme sobre el tema. Si puedo, Georgina, sí, en este punto, porque yo creo que este es un tema esencial, porque como bien ha dicho Fidel, lo que evita la confrontación es la interdependencia.
Es decir, lo que nos puede salvar de las tesis de que China y Estados Unidos están condenados a ir a la guerra porque van a caer en la trampa de Tucídides es la interdependencia y el daño mutuo, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, como bien yo estoy de acuerdo con Enrique en que los economistas estamos muy de acuerdo en que esto es una muy mala idea, desacoplar, desglobalizar, pero también si uno se da una vuelta por ahí, pues ve Brexit, ve la política de Trump, ve algunas de las cuestiones que están en auge, ve que los alemanes incluso ya no se creen tanto esto de que el libre comercio con China sea tan beneficioso, porque en Europa hemos cambiado, hemos virado a estar más preocupados con China cuando los alemanes se han dado cuenta de que China les había comprado una empresa robótica y que se había acabado esto de que ellos siempre iban a exportarle productos, ¿no? Y de algún modo, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Hacia dónde va evolucionando esto, no? El otro día Carmen Reinhardt, la nueva economista jefe del Banco Mundial, dijo que la pandemia es el último clavo en el ataúd de la globalización, ¿vale? Yo creo que exagera mucho, pero es verdad que si los europeos, incluso los europeos, empezamos a desconfiar de verdad y a exigir reciprocidad, o si no habrá aranceles, que es una mentalidad muy distinta de la mentalidad trumpista, pero es que dentro de Europa tenemos Orbánes, tenemos Salvinis y tenemos Le Penes que están bastante de acuerdo con el proteccionismo. Entonces, aquí el peligro es que poco a poco, dentro de 10 años, nos levantemos y veamos que este desacoplamiento, menos intencionado seguramente de lo que todos pretendíamos, y porque el multilateralismo no se pudo ver reforzado, termine siendo más real. Y ahí es donde la tesis de la inevitabilidad del conflicto entre China y Estados Unidos tendría más fuerza y donde los europeos estaríamos más descolocados, ¿no? Por lo tanto, de lo que hay que hacer es intentar que en las próximas décadas pues no nos pongamos... pensemos, por ejemplo, no me quiero poner pesimista porque no lo soy, pero si uno vivía en Londres en 1905 y le hubieran dicho que unos años después iba a empezar la Primera Guerra Mundial, no se lo hubiera creído, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de evitar ese escenario y el desacoplamiento, que parece haber sido una política que la administración Trump deseaba, porque a Estados Unidos, o a Trump al menos, le gustaba esta lógica de la confrontación, pues realmente iba por ese camino. Pero claro, estamos tan globalizados y somos tan interdependientes que el camino a deshacer es mucho mayor que el que hubo en 1910. Sí, hombre, sí. Perdón. No, Enrique. Sí. No, yo estoy de acuerdo. Vamos a ver, es decir, yo lo que he dicho es que el desacoplamiento y la globalización, estamos totalmente de acuerdo que no son desde luego tendencias deseables. Y estoy de acuerdo que sí, lo que estamos asistiendo en el mundo es un aumento muy fuerte de las tendencias antiglobalización, ¿no? De los nacionalismos, de los populismos, etcétera. Y eso se refleja en el Brexit, en el aumento del proteccionismo, en Trump y en muchos otros aspectos, ¿no? Creo que ese es uno, desde luego, de los temas clave que tienen que afrontar los gobiernos, ¿no? Es decir, sería salirnos un poquito del tema central de la conversación, ¿no? Pero uno de los motivos por los cuales el movimiento antiglobalización se ha alimentado mucho es porque, bueno, se han generado muchas desigualdades. Y yo creo que los gobiernos han prestado poca atención, no le han prestado la atención necesaria a las desigualdades que generaba la globalización, porque el comercio internacional en general es beneficioso, supone un aumento del bienestar, pero hay determinados sectores que se ven perjudicados, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la pandemia, pues también aquí se están publicando cosas y este es un tema también que nos tiene que mover a reflexión, ¿no? Es decir, la pandemia, la relación ante el COVID, también está afectando más negativamente, mucho más negativamente a determinados sectores profesionales, ¿no? Los que han podido teletrabajar, bueno, pues se han mantenido una situación mucho mejor que los que no han podido teletrabajar, que los que tenían que realizar su trabajo físico. Pero bueno, no me voy a extender en este tema, que nos estamos saliendo del tema central de discusión, pero sí, Federico, es decir, yo creo que hay un movimiento antiglobalización, pero que tenemos que intentar luchar contra él y contenerlo. Yo, si me permitís, Georgina, si me permite un comentario a lo que estaban hablando Federico y Enrique, que me parece muy relevante sobre el desacoplamiento, la desglobalización. Y es que hay un factor ideológico que seguramente es el más peligroso de todos, y es el aumento, la expansión del nacionalismo. Hemos visto hace unos pocos días este enfrentamiento en la frontera entre China y la India,
y las reacciones de las opiniones públicas, tanto en la India como en China, han sido brutales, ¿no? De un nacionalismo exacerbado. Y la verdad es que también lo vemos a veces en Estados Unidos con la idea esa de America First, en la Turquía de Erdogan, en la Rusia de Putin, en Europa en pequeña o mayor medida también lo vemos. Y a mí ese factor del nacionalismo exacerbado que estamos viviendo es el que más me produce temor de que podamos algún día llegar a un verdadero conflicto armado, porque con economías cada vez más poderosas y un fuerte nacionalismo, pues tienes ahí ingredientes para un choque armado que a lo mejor no era deseado por los actores, pero en los que acabas cayendo porque el nacionalismo tiene una dinámica y una lógica propia que no solamente controlan los gobiernos, sino que viene alimentada pues, por una opinión pública que es cada vez más beligerante, ¿no? Y eso a mí me parece que es el factor de mayor inquietud de cara al futuro. Efectivamente, bueno, el nacionalismo es el causante del Brexit, ¿no? Os voy a hacer la última pregunta a los cuatro y os agradecería que fueseis breves en la respuesta para que podamos dar paso a las preguntas, que ya tenemos muchas. Vamos a ver, Enrique. Los hongkoneses no quieren que Pekín les imponga una ley de seguridad nacional, pese a que lo recoge el artículo 23 de la ley básica, que es la constitución una especie de constitución de Hong Kong, y que lo acaba de aprobar la Asamblea Popular Nacional de China, que es el Parlamento chino. En consecuencia, Estados Unidos ha anunciado que podría replantearse el estatus preferencial que concedía a Hong Kong al considerar que Hong Kong ya forma parte de la República Popular como tal y que ya no existe la fórmula esa de un país, dos sistemas que se inventó Deng Xiaoping para recuperar la colonia británica. ¿Tú crees que Europa debe pronunciarse o esto es un asunto interno de China? Es la ley de seguridad. Bueno, yo creo claramente que Europa debe pronunciarse, ¿no? Es decir, por múltiples motivos, ¿no? En primer lugar, el principio de un país, dos sistemas, ¿no? Pues se plasmó en el acuerdo al que llegaron Gran Bretaña y China pues hace varias décadas, digamos, ¿no? Es un acuerdo internacional que creo haber leído que está incluso registrado en las Naciones Unidas, etcétera. Luego, por tanto, yo creo que eso ya justifica una intervención en el tema, ¿no? En segundo lugar, y aquí hay un punto de discrepancia con la política china tradicional, ¿no? Que la política china tradicional es del principio de la no injerencia, etcétera, pero yo creo que en la escena internacional ya desde hace décadas se ha ido admitiendo, digamos, el principio, bueno, de intervención en determinados momentos, cuando situaciones, digamos, en ciertos países se vuelven muy extremas, se vuelven muy difíciles, de mucho riesgo, de violencia, etc. Es decir, esa idea de, digamos, es un asunto interno mío, sea Hong Kong, sea Taiwán, sea Xinjiang, el Tíbet, etc., yo creo que no se acepta digamos, hoy en día en gran parte de la comunidad internacional. De hecho, estaba leyendo esta mañana, bueno, pues las ruedas de prensa que han dado Charles Michel y Van der Leyen, el presidente del Consejo y la presidenta de la Comisión Europea, tras la cumbre que han tenido con China el lunes. El lunes hubo una cumbre muy importante que se reunieron con Xi Jinping y con Li Keqiang, con el presidente y el primer ministro de China, ¿no? Y según lo que salían estas declaraciones, habían sacado el tema de Hong Kong lo habían sacado de manera importante, habían sacado el tema de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y en este sentido, yo creo que sí, yendo ya muy directamente a tu pregunta, yo creo que es decir, la Unión Europea tiene que alinearse
con los países que comparten sus valores, ¿no? Sus valores políticos, ideológicos, etc. Y aquí, bueno, apunto un tema por no prolongarme mucho, ¿no? Bueno, la emergencia de China supone la irrupción en escena de una gran potencia por su población, por su peso económico, militar, etc. Pero lo que está claro es que es una potencia que tiene un sistema de valores distintos, un sistema de valores políticos, etc., que chocan lo que podemos llamar occidental, ¿no? Y que están dando lugar también a determinados comportamientos y actuaciones por parte de China que según nuestros valores, según nuestros planteamientos, no son aceptables, es decir, que están violando determinados principios, digamos, es decir, que rigen en el mundo occidental. No me extiendo más, estoy seguro que sobre esto podremos volver más adelante. Ahora, hay un consenso en que Europa no volverá a ser lo que fue, al menos en este siglo. Pero ¿consideras que el America First de Trump es el canto del cisne del dominio de Estados Unidos? Bueno, aunque desde fuera, desde el exterior, nos hemos sentido muy apelados por el America First de Donald Trump, lo cierto es que esto ha sido sobre todo un mensaje hacia el interior del país, ¿no? Y esto es precisamente a mí lo que me preocupa. No solo por lo que hemos visto en las últimas semanas, la oleada de protestas en el país y de violencia y de una división realmente muy grave y muy preocupante, sino ya previamente hemos visto un país muy dividido con unas tendencias muy marcadas nacionalistas, proteccionistas, xenófobas en muchos casos, antiglobalistas, etcétera, porque lo que pasa dentro del país y esta fractura que hay dentro de Estados Unidos realmente tiene un gran impacto internacional y su actuación que estamos viendo en los últimos años tiene mucho que ver con eso. Entonces a mí realmente me preocupa lo que pasa dentro, pero no solo en Estados Unidos, también me preocupa la situación interna de Europa. O sea, en principio, nosotros en la Unión Europea no queremos ser lo que fuimos. Se supone que caminamos hacia alguna dirección mejor. Y eso es de alguna manera, eso también produce mucha frustración en la Unión Europea, porque parece que es siempre un proyecto inacabado, ¿no? Ahora mismo lo que estamos es definiendo hacia dónde queremos ir y qué queremos ser, ¿no? Pero también dentro de Europa, la evolución de algunos países, el retroceso democrático en miembros de la Unión Europea, también el nacionalismo, la desconfianza entre muchos de los miembros de la Unión Europea, que muestran realmente visiones muy diferentes de lo que la Unión Europea es o de lo que debería ser, resulta muy preocupante. O sea, también grandes cosas de lo que estamos viendo en el escenario internacional tienen que ver con tendencias y problemas en el interior de estas sociedades, ya sea en cada país o en el caso de Europa, en el conjunto de los países, que además no pasa en todos lo mismo. Y creo que también el interior es objeto de preocupación en China, ¿no? en los propios dirigentes chinos. Hace unas semanas, no recuerdo cuándo, Fidel explicaba muy bien, señaló algo que me resultó muy interesante cuando habló de esta confianza con la que percibimos en el exterior a China y su actuación internacional, y lo que él decía que realmente era, digamos, una desconfianza o unas dudas hacia el interior, o sea, la inseguridad que el propio gobierno chino siente hacia el control de lo que está pasando o de lo que puede pasar dentro de su país, ¿no? Ya sea Hong Kong, Taiwán, Xinjiang, etc. Entonces yo creo que estos problemas internos y estas situaciones internas de cada país o de cada región marcan mucho los problemas internacionales y creo desde luego que no vamos a volver a un America First, que Europa no va a ser lo que fue, que China tampoco probablemente vaya a recuperar, aunque se dice también muchas veces, su esplendor imperial o del pasado, sino que vamos a un mundo muy diferente, ¿no? Y bueno, está bien que así sea. El caso es no romper estos hilos de interdependencia y estas estructuras
que se han creado globalmente en los últimos años y que señalaba Federico, que realmente nos han ayudado en términos generales a avanzar a todos los países y al sistema internacional, ¿no? Es decir, ¿de qué manera podemos fortalecer estas interdependencias constructivas? Bien, Donald Trump quiso invitar a la cumbre del G7, que se celebraba este año en Estados Unidos, a India, Rusia, Corea del Sur y Australia. Muchos analistas lo han considerado como un intento, como una maniobra para convertir el G7 en una especie de cumbre anti-China, en una especie de Quad, que ya funciona y que se ha añadido también a Rusia, ¿no? Y luego, bueno, Merkel ha dicho que no asistía y eso ha hecho que de momento se haya pospuesto. Merkel no ha querido entrar en ese juego. Pero, ¿a qué juega Rusia al haber aceptado entrar en esa cumbre? ¿Qué juega Rusia en todo este enfrentamiento Estados Unidos, China, el papel de la Unión Europea? ¿Dónde está Rusia ahora mismo? Bueno, Rusia lleva años fortaleciendo su relación con China de una manera muy sistemática y beneficiosa para ambas partes, porque han creado, no diría una alianza, pero sí una entente en todos los planos. El comercio entre China y Rusia ha aumentado, pues me parece que era casi un 30% en los últimos, en 2019. El ministro de gas problemas de conexión, ¿no? Yo por lo menos no oigo. Rusia-China pues va a crear también una ¿Tú me oyes, Georgina? Hay problemas de conexión. No, Se oye mal, ese micrófono funciona pero muy son problemas míos que tenéis todos entre vosotros. No. ¿Perdón? Problemas tuyos. Yo creo que son tuyos. Yo creo que no de micrófono, sino me da la impresión que de conexión. Pueden ser de internet. Vamos a ver, es que eso ya tendría que desconectarme y volverme a conectar. Ahora se te oye bien. Yo, Fidel, seguiría. Ahora se te oye bien y... Bueno, en definitiva, por hacer el argumento corto, Rusia y China están trenzando esta relación muy, muy cercana. Los líderes, el presidente Xi Jinping y el presidente Putin, se han visto en los últimos años, desde que Xi Jinping es presidente, se han visto. Y lo cierto es que esta situación genera una clara incomodidad en Estados Unidos y también en los países que tienen quizás más visión estratégica, como Francia, que ven como es decir, que las dos grandes potencias euroasiáticas, dos grandes potencias autoritarias, creen un condominio en Eurasia que puede ser a costa de la capacidad transatlántica de compensar ese nuevo equilibrio que crean con su condominio China y Rusia, pues inquieta. Pero la contrapartida de todo esto es que Rusia, yo creo que tampoco se siente del todo cómoda con la situación de ser el aliado menor de China, como lo es de hecho por su economía. Solamente en el plano militar pues estaría en una situación, no digo a la par con China, porque cada vez no es menos así, pero en todos los planos pues está en una situación de inferioridad. Rusia, en un mundo ideal, lo que le gustaría es tener también su autonomía estratégica, y eso quiere decir poder actuar con China en algunos temas, en otros con Europa, y mantener su independencia. Una excesiva dependencia de China, incluido en tecnología, no le conviene. Entonces yo creo que Rusia no me extrañaría que buscara espacios para evitar quedar ya definitivamente anclado a China de una manera casi permanente, ¿no? Y ahí pues entra ese juego que puede tener Rusia de si le invita a Estados Unidos al G7, pues ¿por qué no acudir? Esto es
es algo que no compromete, pero al mismo tiempo pues ya te está dando un margen de maniobra diplomático interesante para Rusia, ¿no? Y en fin, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Es decir, una entente muy fuerte con China, pero el deseo de no quedarse atrapado en esta relación y tratar de mantener máxima independencia que pueda. Gracias. Federico, con motivo de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, China presionó a varios países del denominado Grupo 17+1, que bueno, son los de Europa del Este y Europa Central, y para evitar que Taiwán participara en la Asamblea, ¿no? ¿Tú crees que China juega a dividir Europa con este 17+1? Bueno, con este 17+1 y con todas y absolutamente todas las acciones que lleva a cabo, pero es que lo interesante o lo peligroso para la Unión Europea es que en este momento tanto Estados Unidos como China como Rusia juegan a dividir a Europa, o al menos juegan a debilitarla y a desestabilizarla en mayor o menor medida. Y esto es algo especialmente peligroso, y aquí, yendo a lo que decía Fidel, si acaso los que llevan ventaja son iba a decir los rusos, es Putin. Es decir, como explica Timothy Snyder también en su último libro, el juego, digamos, del autoritarismo, de la desinformación, de buscar las brechas en las sociedades liberales y entrar por ellas, como parece que hizo Rusia en la campaña electoral del 2016 en Estados Unidos, o apoyando la crisis catalana aquí, no porque a Rusia le interese el independentismo catalán en absoluto, lo que le interesa es la desestabilización, y por lo tanto cualquier brecha se mete, o apoyando a Marine Le Pen, pues ahí es donde Rusia tiene cierta ventaja, y de algún modo es esta idea de grandes potencias, grandes poderes, donde los europeos necesitamos cohesión interna, que no nos dividan y que no nos hagan elegir, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con Fidel en que seguramente tenemos que repensar la relación tanto con Rusia como con Estados Unidos, de algún modo, pero con las cartas más claras, ¿no? Y de alguna manera lo que nos sucede es que si nos dividimos, vamos a vernos en la obligación o en la necesidad de elegir, ¿no? Es esta pregunta, ¿con quién te vas? ¿Con Estados Unidos o con China? O bajo la influencia, a lo mejor, rusa, si eres Letonia o Estonia, si quieres. Y esa es la decisión que no tenemos que tener que tomar nosotros. Evidentemente, a día de hoy, si esa pregunta se plantea, pues nos vamos a ir con Estados Unidos. Reino Unido se va a ir con Estados Unidos, eso ya está decidido, ¿no? Cuando se vaya del todo de la Unión, ¿no? Y España también se iría con Estados Unidos si tuviera que irse con alguien. Lo que pasa es que no nos queremos ir con nadie. Y para eso tenemos que tener soberanía, autonomía, y que no nos obliguen a hacer políticas que no queremos hacer, que en eso consiste básicamente la autonomía estratégica. En nosotros poder decir, no, mira, yo no acepto que tú me pongas sanciones secundarias económicas porque no quieres que el acuerdo de Irán se mantenga y tus empresas hacen negocios con Irán. Que podamos responder a eso. Y para eso, por ejemplo, necesitamos que el euro pueda operar como una divisa alternativa al dólar. O que no nos diga Rusia que nos puede chantajear de algún modo porque nosotros tenemos autonomía estratégica para ser soberanos, ¿no? Que en eso consiste en el fondo este asunto. Pero sí, tenemos que mantenernos unidos y, como ha dicho Áurea, cerrar las brechas internas, porque si tenemos divisiones norte-sur por el tema del euro, este-oeste por el tema migratorio, pues vamos a ser más vulnerables ante los ataques más o menos explícitos de estas grandes potencias. Bueno, muchas gracias a todos y pasamos a las preguntas. Bueno, pues la primera pregunta nos llega desde Twitter y nos preguntan cómo puede afectar un cambio o no de gobierno tras las elecciones de Estados Unidos a las relaciones de este país con Europa y con China. Fidel. Bueno, yo creo que es interesante distinguir lo que puede ser accidental de lo que es más permanente, ¿no? De lo que es más una tendencia. Y precisamente en la relación con China, yo creo que un cambio de administración en Estados Unidos, en lo fundamental habría bastante continuidad. A lo mejor no en las formas, pero sí en lo fundamental, que es una competición cada vez más
intensa en el plano tecnológico y también en otros planos, en el plano de la influencia política en terceros países, en el plano incluso militar. Yo creo que eso hay un gran acuerdo bipartidista en Washington al respecto. Lo que puede cambiar es la relación con los aliados, que puede ser más respetuosa, puede haber un diálogo más fácil, puede haber puntos de encuentro, puede haber un mayor juego multilateral, pero y eso ya es importante, quiero decir, no es que sea un cambio menor, ¿no? Pero en fin, desde luego en el eje este de antagonismo China-Estados Unidos no creo que haya un cambio fundamental. Bueno, la siguiente pregunta nos dicen: Xi Jinping ha dicho que hay que poner al pueblo en primer lugar. ¿Puede significar esto que se van a centrar en la demanda interna del país, abandonando así su papel de fábrica del mundo? A ver, Enrique. Xi Jinping, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, Porque no he entendido. Xi Jinping ha dicho que quiere colocar al pueblo en primer lugar, ¿sí? Correcto. ¿Puede significar esto que se van a centrar en una demanda interna, abandonando el papel de China como fábrica del mundo? Bueno, yo diría rápidamente que claramente una de las características de la evolución de China desde hace una serie de años es su cambio de modelo productivo, de su cambio de modelo económico, ¿no? Es decir, en el que, digamos, el modelo económico anterior estaba muy basado en la exportación, estaba muy basado en las inversiones, estaba muy basado en la industria, ¿no? Y se ha entrado en una dinámica en la que bueno, pues está evolucionando hacia un modelo pues, más basado en el consumo interno, lo cual beneficia a la población, beneficia el bienestar de la población, está más basado, digamos, en los servicios, ¿no? Y en este sentido, hombre, desde luego este cambio está teniendo unas consecuencias muy positivas para el bienestar del pueblo chino. Yo creo que el bienestar de la población china ha mejorado de manera espectacular. En general, en estos 40 y un poco años y algún año más del periodo de reforma, pero, digamos, en estos últimos años, con el cambio de modelo productivo, digamos, se ha prestado mucha más atención a bienes y servicios que consume el pueblo chino. Esta pregunta nos la hacen en general para los cuatro y nos dicen que en el ámbito de la seguridad, Europa tiene compromisos con estructuras que ideológicamente comparten los mismos valores y principios, como es la OTAN. Por otro lado, la competición de Rusia, Turquía y China en Libia, Argelia y Sahel ponen a Europa en un compromiso militar con Estados Unidos y limitan su capacidad de independencia frente a un posible escenario de conflicto. ¿Cómo se puede resolver esto? Aurea. La verdad es que necesitaría que me volviese a leer la pregunta. Supongo que son los... Creo que... Tienes en el chat. Si quieres verla en el chat, a la derecha está la pregunta, Aurea. Las tengo ahí. No, pero se la repetimos. Sí. No, bueno, sí la estoy viendo. Bueno, yo no sé si vamos a nunca resolver este problema. Lo vimos con Irak, lo hemos visto en múltiples escenarios, de conflicto anteriores, ¿no? Ahora mismo lo estamos viendo en Libia, en Siria, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante mantener esas estructuras de seguridad donde estamos guiados por ciertos valores y algunos compromisos compartidos, pero también efectivamente tener de lo que hemos estado hablando antes, una autonomía estratégica que nos permita también intervenir en aquellos escenarios donde nosotros, los europeos, decidamos que tenemos que estar por nuestra propia estabilidad. Siempre va a haber estas tensiones, no hay una estructura en la que funcione todo de una manera engrasado por acuerdo de todos, ¿no? Se producen bloqueos, se producen en la OTAN, se producen en Naciones Unidas, etc. Y por eso vemos también que es necesario contar, digamos, con estructuras paralelas de autonomía que permitan actuar conjuntamente, pero también de una manera autónoma. La siguiente pregunta es para Federico y nos dicen que cómo ve la perspectiva de una unificación mayor para la Unión Europea. Nos llega desde Twitter también. Bueno, yo creo que ya se dijo que Europa se forja en las crisis y tenemos una morrocotuda delante. O sea que aquí
o salimos un poquito más integrados o se nos lleva por delante. Y como casi siempre, pues yo creo que vamos a salir un poquito más integrados, pero menos de lo que deberíamos, o cuando miremos hacia atrás diremos, mira lo mucho que se hizo, especialmente en lo que tiene que ver, yo creo, con la gobernanza del euro, con el Fondo de Recuperación, con la emisión de bonos por parte de la Comisión Europea hasta 2058, que son embriones de eurobonos, con algunas de las cuestiones en las cuales mantenemos la unidad en la negociación con la relación futura con el Reino Unido y nos damos cuenta de que este mundo ha cambiado y que tenemos que tener algunas exigencias en relación con China y con Estados Unidos, pero por otro lado, pues yo creo que nos va a saber a poco, ¿no? Pero vamos, yo soy de los que creen que de esta la Unión Europea sale un poquito más reforzada y el euro sale vivo. Hay mucha gente que está más catastrofista, ¿no? Pensemos simplemente que el Banco Central Europeo en esta crisis ha hecho en una semana lo que tardó 3 años en hacer en la anterior. O sea que algo hemos avanzado. ¿El plan de relanzamiento lo ves verdaderamente como un hecho absolutamente histórico y un paso definitivo en ese intento de mayor cohesión con la Unión Europea? No es un momento hamiltoniano, como se ha dicho. Lo que pasa es que es importante, porque es la primera vez que vamos a gastar de manera conjunta por una cuestión puntual en la que reconocemos que tenemos que salir todos juntos, porque si no está en juego el mercado interior. Y esto es algo que realmente sobre lo que se puede construir bastante a futuro y que además va a permitir efectivamente que el impacto de la recesión sea menos duro en general, y esto es algo muy positivo. Merkel se ha vuelto keynesiana, esta es la noticia. Cuando Estados Unidos agita el avispero de Oriente Medio y como resultado Europa recibe millones de refugiados y sufre atentados, ¿qué tipo de defensa de Europa está haciendo aquí los Estados Unidos? ¿No es esto una agresión indirecta más que una defensa propia? A ver, Fidel. Bueno, vamos a ver, yo creo que Estados Unidos, más que agitar el avispero de Oriente Medio, está tratando de replegarse de Oriente Medio, es decir, ha tenido una presencia muy intensa durante las últimas décadas, entre otras cosas, por el control de las fuentes de hidrocarburos, pero ahora que Estados Unidos tiene una capacidad de independencia energética muy grande, pues le interesa mucho menos Oriente Medio. Y si habéis leído la entrevista del Economist con Macron, él en un momento dado habla de una reunión que tuvo con el presidente Trump y le habla de la... Y eso está en el vecindario de Europa, ¿no? Pues eso es un problema de Europa, no es un problema nuestro. Entonces, cada vez más, bueno, yo creo que tenemos que, quizás no de este presidente, pero sí nos vamos a encontrar con que Estados Unidos va a tener que priorizar su competencia con China y va a irse replegando de otros escenarios que le interesan menos, como son Europa y Oriente Medio. Entonces, la necesidad europea de mayor autonomía no vendrá ya de un deseo de no depender tanto de Estados Unidos, sino de que Estados Unidos esté ya en otros asuntos y empiece a desconectar mentalmente, y no tan mentalmente como estamos viendo ahora por la retirada de Alemania de tropas, de la situación en Europa o incluso en Oriente Medio. Entonces, yo creo que entre los europeos tendremos a asumir nuestro vecindario más inmediato, por difícil que sea, pero no creo que podamos contar con Estados Unidos ni para bien ni para mal, ¿no? Nos llega una pregunta, no sé si Georgina, por resumir, porque es un poco genérica para terminar, nos dicen que si nos tuvieran que dar una valoración final, ¿va a aumentar o va a disminuir el papel de Europa frente a las otras dos superpotencias? Pues, a ver, los tres que quedáis, así dais una pincelada pequeña cada uno. Áurea, empieza Áurea, Federico y cierra Enrique.
Bueno, los pronósticos es que cada vez vamos a contar menos, ¿no? Por nuestra demografía, por nuestra participación en el PIB, porque en los sectores económicos más importantes y más punteros que están relacionados con la tecnología, con la digitalización, no tenemos todavía empresas capaces de competir a nivel global, etcétera, ¿no? Yo no sabría decir, estas respuestas que son un sí o un no me resultan muy difíciles, ¿no? Porque en cualquier momento efectivamente podemos llegar a un punto en el que tengamos que construir o reconstruir, avanzar o volver atrás en cierta coordinación internacional y cooperación en grandes asuntos. Y ahí la aportación europea es esencial, no solo porque somos un conjunto de países muy importantes, sino también porque nuestras propias debilidades son un activo también a la hora de gestionar los problemas que tiene el mundo por delante, ¿no? Entonces, para configurar este nuevo multilateralismo o estos nuevos equilibrios o lo que puede llamarse como un orden global o una nueva fase en este orden global, los europeos serán importantes. También por la propia posición que tenemos, ¿no? Por quiénes son nuestros vecinos, por los problemas en nuestro territorio, por también activos que hemos creado, pues como un estado de bienestar que estamos tratando ahora de ver cómo lo podemos reorganizar, que se mira desde muchas otras regiones. A propósito, había en el chat también una persona de las que estaba participando que decía que ya estaba en este momento en América Latina y que también desde América Latina nos seguían con mucho interés. No se ha mencionado aquí América Latina, pero es cierto que a América Latina le interesa lo que pasa en Europa, quizá porque además puede ser un escenario inmediato de pugna entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces yo creo que bueno, en esta tensión lo que tenemos es que encontrar este terreno intermedio. En algunos sectores parece que tendremos menos voz, pero en otros seremos útiles. Y lo importante es saber mostrar realmente cuál es nuestra utilidad, en qué asuntos podemos ayudar a construir digamos que proyectos o evitar problemas mayores para todos. Además de que una realidad es que China no tiene amigos, ¿no? China tiene una buena chequera, pero no tiene amigos. Y eso hace que el papel de la Unión Europea sea muy importante y que China, para construir su nuevo orden global, también necesite a la Unión Europea. A ver, Federico. Sí, yo iba a decir, estoy de acuerdo con Áurea, y la clave aquí dependerá de que desarrollemos cultura estratégica europea, que es lo que no tenemos. No tenemos claro los distintos Estados miembros qué queremos hacer fuera. Y tenemos culturas estratégicas muy diferentes. En Europa Occidental, entre nosotros es más parecido que con los del Este, pero básicamente los únicos que tienen muy claro lo que querrían son los franceses. Y bueno, los alemanes están cambiando un poquito de opinión, pero básicamente necesitamos crear esa cultura estratégica para poder desarrollar después las herramientas y los instrumentos de la autonomía estratégica. Y luego otra cosa que es importante es que vamos a hacer muchas cosas, pero nos va a lucir muy poco, porque lo que hace la Unión Europea fuera es muy poco sexy, es muy efectivo, vale mucho la pena, pero no vamos a ir alardeando de ello, tiene más que ver con el poder blando, con la negociación, no tenemos grandes líderes, somos lentos, estamos divididos, actuamos de manera informal en muchos frentes, y eso es muy importante, pero luce muy poco. Entonces, bueno, asumámoslo. Enrique. Sí, bueno, yo creo que es imposible, digamos, hacer un pronóstico más o menos, digamos, con una cierta seguridad acerca de qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que se plantean hoy en día muchas incertidumbres, muchas diferencias. Es decir, hay diferencias en Europa respecto al plan de reconstrucción, diferencias a cómo se debe enfocar, hay diferencias el 17+1,
ya ha salido varias veces aquí en la discusión, digamos, es decir, los problemas que hay de unidad dentro de Europa, etcétera, ¿no? Estoy de acuerdo, Georgina, contigo que la Unión Europea es muy importante para China, ¿no? Es decir, y como he dicho antes, es su primer socio comercial de entrada, pero luego aparte, bueno, pues, es decir, China puede tener también un interés geoestratégico en potenciar en este sentido a la Unión Europea. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, yo creo que va a pasar de cómo se resuelvan pues, los diferentes temas que están planteados, ¿no? Es decir, empezando por el plan de reconstrucción, de cómo se afronta la pandemia, si se llegan ahí acuerdos, si se llega a una postura unificada, etcétera. Yo, en relación con lo que dice Federico, yo creo que sí hay algunas acciones europeas que pueden tener un impacto importante, ¿no? Por ejemplo, y ya me paro aquí, ¿no? Cara al futuro, la Unión Europea está planteando un plan muy ambicioso con África, ¿no? Es una zona que está hoy en día en alza, que está emergiendo y en la cual, bueno, la Unión Europea puede tener un papel importante. Yo diría también un poco que España también puede tener un papel importante, ¿no? Yo quisiera comentar simplemente, perdón, que es que hay una pregunta que me han dirigido en el chat que no sé si queréis que la responda o no. Lo digo, es que no quiero parecer, como es como sobre Cataluña, no quiero parecer que me escaque, ¿entiendes? Entonces, Margarita, lo que vosotros decidáis, ¿no? Es decir... Dan 2 minutos, Enrique. Sí, si lo haces rápido te da tiempo. Contesta y ya cerramos. Bueno, entonces la pregunta dice, ¿qué opina Enrique sobre si China debe opinar sobre la independencia de Cataluña? Hong Kong es China y Cataluña es España. Bueno, pues yo diría también muy brevemente 3 puntos, ¿no? En primer lugar, es decir, que hay unas circunstancias, digamos, muy diferentes entre China y Cataluña, entre Hong Kong y Cataluña. Hong Kong fue colonia británica durante pues, un siglo y medio, es decir, cosa que no ha sido el caso de Cataluña, ¿no? En segundo lugar, hay un acuerdo internacional. Hay un acuerdo internacional firmado por Gran Bretaña y por China acerca de Hong Kong. Y el cumplimiento de este acuerdo es uno de los puntos que está, digamos, ahora mismo objeto de discusión. Y en tercer lugar, y yo diría que es el aspecto muy importante, hombre, es decir, yo creo que una diferencia muy fundamental es que en España tenemos un determinado sistema democrático, de independencia judicial, de funcionamiento de las leyes, es decir, que no es el que existe en China. China tiene un sistema distinto, es decir, etcétera, ¿no? Recordemos, sin ir más lejos, que ha habido estos casos, no sé si os acordaréis, de empresarios que desaparecían en Hong Kong y luego reaparecían en China haciendo confesiones públicas, confesando crímenes, etcétera, el famoso caso de los editores, de una serie de editores de libros en Hong Kong que publicaban libros que eran poco del agrado de Pekín y que también fueron secuestrados en Hong Kong y al parecer en otros países también reaparecieron en China. Yo creo que estos casos no se han producido aquí. Es decir, no ha habido casos de desapariciones en Cataluña de personas que luego han reaparecido en España haciendo confesiones públicas, etcétera. Luego yo creo que estos 3 puntos sí marcan una diferencia muy importante, por la cual, respondiendo a la pregunta muy directamente, yo creo que China no tiene, digamos, por qué opinar, no tiene títulos para opinar, digamos, sobre el tema de la independencia de Cataluña. Pues muchísimas gracias a todos, a los panelistas, y a los que habéis participado, a los que habéis asistido, y nos vemos pronto en otra conversación intergeneracional. Aquí tenemos a Margarita, que ella no para, así que Foro de Foros sigue y esperamos encontraros muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a Foro de Foros por haberme invitado a participar y ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Margarita. Y hasta la próxima, que será presencial.